Jueves de la 24ª semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo un fariseo rogaba a Jesús que fuera a comer con él, y entrando en casa del fariseo se recostó a la mesa. En esto una mujer que había en la ciudad, una pecadora, al enterarse de que estaba comiendo en casa del fariseo, vino trayendo un frasco de alabastro lleno de perfume, y colocándose detrás junto a sus pies, llorando, se puso a regarle los pies con las lágrimas, se los enjugaba con los cabellos de su cabeza, los cubría de besos y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado se dijo: si éste fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que lo está tocando, pues es una pecadora. Jesús respondió y le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Él contestó: dímelo, maestro. Jesús le dijo: un prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenían con qué pagar, los perdonó a los 2. ¿Cuál de ellos le mostrará más amor? Respondió Simón y dijo: supongo que aquel a quien le perdonó más. Le dijo Jesús: has juzgado rectamente. Y volviéndose a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? He entrado en tu casa y no me has dado agua para los pies. Ella, en cambio, me ha regado los pies con sus lágrimas y me los ha enjugado con sus cabellos. Tú no me diste el beso de paz. Ella, en cambio, desde que entré, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con ungüento. Ella, en cambio, me ha ungido los pies con perfume. Por eso te digo, sus muchos pecados han quedado perdonados, porque ha amado mucho. Pero al que poco se le perdona, ama poco. Y ella le dijo: han quedado perdonados tus pecados. Los demás convidados empezaron a decir entre ellos: ¿quién es este que hasta perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Palabra del Señor. Uno lee este Evangelio, imagina la escena y no deja de conmoverse. En realidad el relato es tan rico, tan dinámico, que es muy fácil imaginar, visualizar cómo fue dándose todo, no solo plásticamente, sino también atisbar el interior de las almas, de la pecadora y del fariseo, y por supuesto ver con claridad la misericordia del corazón de nuestro Señor. Ahora, una pregunta, ¿no?, que me hago: ¿qué perseguiría el fariseo invitándolo al Señor? No lo sabemos con certeza. Podría haberlo invitado movido por la curiosidad, para indagarlo, por admiración, para conocerlo mejor porque resultaba para él un personaje misterioso, hasta quizás para entrar en amistad. Más bien, por cómo se fueron dando las cosas, parecería que haya sido curiosidad y saber más de él en un diálogo, digamos, más tipo personal. Bueno, habían otros, pero bueno, un contacto más directo. Bueno, el caso es que Jesús acepta, entra en la casa, donde, como se ve, había otros invitados, y se pone en la mesa, dice, ¿no? En algunas traducciones aquí dice se recuesta. Puesto que las mesas eran bajas y los comensales se recostaban alrededor de ella, probablemente a eso se refería también mostrando la posición. Hasta que de pronto diríamos que casi irrumpe en escena una mujer, una pecadora. Sin embargo, irrumpir no es la palabra adecuada. Así le habrá parecido seguramente a Simón, el fariseo, y quizás a los otros comensales, pero no a Jesús. Porque irrumpir es entrar con violencia, pero no hay violencia, ni el aparecer de esta mujer es intempestivo.
porque ella va a la casa del fariseo, claro, sin haber sido invitada, más aún sabiendo que sería rechazada, va, porque Jesús está ahí. Ese es el motivo por el cual ella va. Es la atracción poderosa de Jesús. Y como cuenta Lucas, vino a la casa del fariseo al enterarse que Jesús estaba allí y trajo consigo un vaso de alabastro lleno de perfume. Si sabía a qué iba a hacer algo, un gesto, un mínimo gesto, porque otra cosa no pretendía, porque ella era impura bajo la ley. Y vino para homenajearlo al Señor. Vino reconociendo en Jesús la santidad de su persona, aunque no lo pudieran explicar ella. Es algo que está más allá del conocimiento racional. Se daba cuenta. Ahora, qué curioso, ¿no? Qué curioso que una pecadora pública reconocía la santidad del Señor y su señorío. Y los profesionales de la religión, en cambio, no. Atención con los profesionales de la religión. Si hasta atribuyen a Belcebú sus exorcismos, ¿os recordáis? Justamente el príncipe de los demonios, desde que él los echaba por el poder del príncipe de los demonios. Cuando, en cambio, los demonios confiesan que Jesús es el santo de Dios que vino a arruinarlos. Pero ¿se puede ser tan ciegos? Sí. Lamentablemente la respuesta es sí. También hoy hay ceguera, una ceguera tremenda ante evidencias enormes. Por eso esta serie la nombré ¿qué estamos viviendo? Si nos damos cuenta de lo que estamos viviendo en el mundo y dentro de la iglesia. Pues esa mujer creía no solo en la santidad de Jesús, sino también que esa santidad de ese hombre no la acusaba. Aunque se confrontase, es decir, había una confrontación con la santidad, su ser pecadora y ese hombre tan santo. Sus tenebras, sus tinieblas, su oscuridad y esa vida radiante, luminosa, potente, con la luz de Dios, de la verdad. Pero él no la acusaba. Esa santidad no estaba acusándola, sí confrontándola, pero no acusándola, como hacían todos, fariseos y otros, sino que en ella irradiaba amor. Un amor tan profundo que la hacía llorar por su vida totalmente equivocada. Y para ella, como para todos era, ¿no? Esa vida estaba perdida. No sospechaba que para aquel hombre a quien regaba con sus lágrimas sus pies, había venido justamente por ella, la pecadora, para salvarla. Y quizás seguramente esa invitación que él acepta al fariseo sería para encontrarse con ella y no con el fariseo y los demás. Qué distinta es la historia de la perspectiva de Dios. Y a veces totalmente la opuesta. Y ella se sentía tan indigna que se había puesto por detrás y a los pies de Jesús. Si el Bautista había dicho que no era digno de atarle o desatarle las sandalias, ella mucho menos lo era. Solo ungirlo, llorar sobre sus pies, besarlos. Aquí está toda la contrición perfecta, todo el llorar una vida y todo el reconocimiento, sin siquiera sospecharlo, de la salvación en Jesús de Nazaret. El fariseo se escandaliza, juzga, condena al mismo Señor. Jesús entonces responde a sus íntimos pensamientos, que él conoce. Con un rodeo lo hace. Una breve parábola, para que Simón juzgue y de allí hacerle entender la verdad que es incapaz de ver. En cuanto al dilema que le plantea, el de la parábola, le dice: has juzgado bien. En cuanto a tu juicio íntimo y tu actitud para conmigo, has obrado mal. Y más aún, les estás a todos diciendo:
yo tengo el poder de perdonar los pecados, le dice el Señor. Y tus pecados te son perdonados, tu fe te ha salvado. Los padres de la iglesia, entre ellos San Agustín, han visto en esa mujer a Magdalena, María de Magdala, el momento de su profunda conversión. Incluso la ven después, como lo han visto muchos, como nosotros también, digo nosotros, mi comunidad, ¿no? Que tenemos la alegría de tener la reliquia de Santa María Magdalena, que es la misma María de Betania, que es la misma hermana de Marta, de Lázaro. Pero bueno, esto es harina de otro costal. Tengamos que esta sí es la Magdalena en este momento de su vida, el momento más importante de su vida, cuando llega al Señor y con el Señor llega la salvación. La fe en Cristo nos salva. Esa es la fe de la Iglesia. Por eso la Iglesia es sacramento de salvación. La Iglesia que lleva a Cristo al hombre y el hombre a Cristo. La que anuncia al Salvador y ninguna otra salvación, ni posibilidad de salvación fuera de Él. La que no habla de cuestiones sociales, la que habla de Cristo. La que lleva la adoración a Cristo y a la palabra de Cristo, sin tergiversarla. La fe en Cristo que mueve a las obras de la Iglesia y de aquel que es tocado por el Señor. Porque no hay fe sin obras, ni verdaderas obras del amor sin la fe en el Señor. ¿Y cuánto haría a partir de ese momento esta mujer? Perdonada, renacida a la vida, porque estaba muerta y nace la vida. Bendito sea nuestro Señor. Alabado su santísimo nombre.